A ver si me revisan, por favor. Ya, ahí creo que estamos. Sí, ahí estamos. Vamos a revisar también la salida para que nuestros invitados también no tengan problema. Ya. Decía que en este día estamos con Gabriela López Fierro de la empresa Exponature y con... ¿Qué pasó? Ay, estamos teniendo problemas ahorita, ya. Y con Liz Ponce, investigadora de Ciencias de la Salud de la UTE. Y también con el biólogo Omar Vacas, científico investigador, que ya mismito está con nosotros. Bien, decía que se ha hablado mucho de todos los alimentos alternativos, cosas que se pueden hacer, bebidas que se pueden tomar para el COVID-19. Pero, ¿será que realmente tenemos o existen suplementos? ¿Se ha comprobado que algo extra puede haber? Porque se habla de medicina, se habla de algunas cosas que por ahí están vendiendo, pero ¿cuáles podrían ser estos suplementos alternativos? Muy buenas tardes, Liz Ponce, bienvenida. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Un gusto poder acompañarles y compartir un poco sobre mis conocimientos al respecto. Ahora, Liz, cuénteme, ¿qué tipo de suplementos podrían existir en estos momentos como alternativa para combatir el COVID-19? Bueno, ahora mismo todavía no hay investigaciones confirmadas sobre alimentos, como usted dice, alternativos de tratamiento para el COVID. Lo que yo siempre recomiendo es que si se tenga una alimentación balanceada, una alimentación equilibrada, ¿sí? Y que fortalezca nuestro sistema inmunológico. Ahora, bueno, vamos a conversar un poco también sobre el tema de la inflamación y la antiinflamación que tiene nuestro cuerpo. ¿Y qué es puntualmente lo que desata este sistema inflamatorio con el virus, con el SARS-CoV-2 en nuestros pulmones? ¿Qué es lo que hace que se empeore el paciente con la enfermedad, no?
Muchas gracias, César, por la invitación. Se me fue un ratito, ya me hizo asustar. Mm, Doctor, ¿qué tipo de suplementos alternativos podrían combatir el COVID-19? A ver, es importante mencionar que en la práctica de la medicina tradicional en cualquier parte del mundo, tenemos una cantidad de, podríamos decir, suplementos, brebajes, plantas medicinales utilizadas, sea en infusión, sea en vaporizaciones, pero nada de esto en realidad es reconocido porque obviamente no hay la suficiente evidencia científica para poder demostrar de que estos productos, llámese, voy a dar ahora el nombre, si es que es el caso de dos productos emblemáticos de la medicina tradicional china, y que obviamente en Wuhan, por ejemplo, y en China en general, han sido utilizados, pero no hay la evidencia científica suficiente como para poder indicar y demostrar de que efectivamente esto va a funcionar. Yo quiero en este sentido recoger un poco lo que se habla sobre el tema, y es que estamos ante un nuevo virus y estamos aprendiendo también de este. Es decir, hay una serie de elementos que todavía no logramos entenderlos y creo que pasará muchos años para poder entender en su globalidad el proceso de este nuevo virus. Eh, Alternativas, y creo que en el desarrollo de esta conversación las vamos a ir topando, pero hay que tomar en cuenta que si nosotros aquí vamos a mencionar determinado tipo de plantas, hay que usarlas con precaución. Y voy a dar ejemplos, por ejemplo, del jengibre, que es una planta que se utiliza mucho en los actuales momentos, pero hacer gárgaras, por ejemplo, con el jengibre es muy irritante y a veces la gente por su desesperación de mejorar, de sanar, la utiliza a diario y en varias ocasiones al día. Y eso hace que produzca una irritación en el sistema respiratorio alto. Lo mismo sucedió, y recordemos, hace un tiempo atrás, cuando se difundió en redes sociales el uso de la sal, de hacer gárgaras con sal. Y obviamente las gárgaras con sal es muy nocivo para el tema de lo que es el sistema respiratorio. Han salido una serie, en realidad, digamos, tratamientos, entre comillas, que más bien en lugar de ser beneficiosos, estos han resultado complejos. El uso del ajo crudo, lo he dicho en muchas ocasiones, no es beneficioso en realidad. Y peor aún para aquellos pacientes que tienen como enfermedades preexistentes, por ejemplo, gastritis, úlceras, porque el ajo, lo que hace el ajo crudo y la ingesta de dientes de ajo, eso hace que el paciente más bien empeore en su realidad del aparato digestivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relación a todos estos temas de usos de alternativas. Hay algunas y las vamos a ir mencionando, creo que en el transcurso de esta exposición. Así es. Bueno, Gabriela, bienvenida también a este panel. ¿Tú qué opinas y cuál ha sido la función de tu empresa en este caso en el combate al COVID-19? Eh, ¿Han visto si lo que ustedes producen podría ser una alternativa? Gracias, César, y bueno, a todos ustedes por la invitación y también saludando a los otros panelistas. Bueno, concuerdo muchísimo con las dos personas que intervinieron antes que yo. Es importante indicar a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que existen ahorita en el mercado un sinnúmero de productos naturales que están ahorita utilizándose por la desesperación de las personas para combatir el virus, porque como bien mencionaba Omar, todavía no existe, hablando así de estadísticas
o análisis que nos digan cómo se va comportando con cierto tipo de productos el virus. Es decir, desde el punto de vista de nosotros como empresa que tenemos como materia prima plantas, el tema de utilizar este tipo de productos naturales sí se lo debe manejar de manera muy responsable y sobre todo que la gente entienda que, perdón, no solo por el hecho de que le funcionó a tal persona o a tal vecina o a tal amiga significa que me va a beneficiar a mí, porque cada cuerpo es diferente, cada uno es un ente que tiene sus propias condiciones, su propia, no sé, historia, hablando así, de alimentación, genética, y por ende, no todo sirve a todos. Entonces, yo creo que hay que partir de esa premisa de que está bien que volquemos los ojos a alimentarnos con lo que nos da la tierra, como hacían las abuelitas antes, alimentarnos bien, descansar bien, utilizar los productos lo menos procesados posible. Yo considero que el tema de fortalecer el sistema inmune va mucho con el tema de consumir lo menos procesado posible y sobre todo conociendo las propiedades o las virtudes de los alimentos. Y tanto háblese, bueno, de origen vegetal como de origen animal. Pero también del otro lado, la sobreexplotación de estos recursos naturales se ha dado lo que hoy vemos, o sea, existe un sinnúmero de recetas, remedios que están en los chats, que están de pronto en redes sociales y que la gente de forma indiscriminada los está utilizando. Entonces, ahí sí es, ¿cómo te explicaría? Desde el punto de vista de nosotros como empresa, es desalentador porque tú no puedes utilizar a una plantita y coger sus frutos, sus hojas, su tronco, su raíz de forma indiscriminada, porque estás atentando contra el proceso fisiológico de la plantita como tal. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros preparamos unos test, entonces nosotros hacemos el tema de la poda de las hojitas que son nuestra materia prima con un cronograma sistémico, ¿no? Porque la idea no es que yo coja el día que yo quiera o que yo arranque las hojitas, qué sé yo, las más jóvenes, etcétera, sino todo es un proceso que viene con una investigación previa. Pero si tú te das cuenta, actualmente eso no existe, o sea, es la desesperación de la gente por tratar de curarse y que ahorita está utilizando de forma indiscriminada los recursos naturales, que, ojo con eso, ahorita con todo el tema del trato a la naturaleza, algunos ya están quedándose obviamente con poca cantidad y es difícil volverlos a cultivar. Eso es lo primero que te dicen. Muchos dicen, Ujú. sí, sí, veo, con esto me curé, con esto yo soy feliz, ya no tengo nada, y empieza todo el mundo a podar lo que encuentra. Muchos, alguna vez conversábamos con el doctor Vacas justamente del tema del diente de león o del eucalipto, que ahora hasta le venden en la calle. En la costa estaban vendiendo agua de mar, por ejemplo, para tomarse agua de mar. Entonces, todas estas cosas hay que tener mucho cuidado. Ahora, como investigadores, estimada Liz, ¿qué se está haciendo dentro de la academia como para investigar también estas alternativas naturales que pueden ayudar a combatir el COVID-19? Bueno, como todos sabemos, este SARS-CoV-2 es un virus nuevo. Hay mucho conocimiento al respecto de lo que mencionaban los demás panelistas, de que sí, si bien es cierto, hay ciertas propiedades en algunos alimentos o en algunas plantas, propiedades antibacterianas, antivirales en este caso, y es verificado y es comprobado científicamente, ¿no? Pero ahora mismo, al ser un virus nuevo, no sabemos si tiene el mismo efecto estas propiedades, estos principios activos de estas plantas contra este virus. Ahora mismo, bueno, están en marcha algunas investigaciones, así como en la parte farmacológica, y
bueno, tendremos que esperar a ver resultados, qué tan alentadores son estos resultados, ¿no? Y como decían, tomar desmedidamente, sin algún alguna receta, algún tratamiento específico que nos digan, tomar desmedidamente, lo que va a hacer es va a alterar nuestro tracto, ya sea digestivo, nuestro tracto respiratorio. Y como les decía, y les vuelvo y repito, yo lo que recomiendo ahora es mantener un sistema inmunológico saludable. ¿Y cómo hacemos de esto? Pues alimentándonos de una forma variada, alimentándonos de una forma nutritiva, como les había comentado también, cuidar nuestra parte antiinflamatoria. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, nuestro cuerpo tiene un sistema inflamatorio, que es cuando nos lastimamos, nos golpeamos, se nos hace rojito, se nos hincha, esa es una inflamación, ¿cierto? Lo mismo ocurre a nivel de nuestros pulmones, cuando el virus entra a los pulmones, desata una inflamación, una serie de moléculas que se denominan citoquinas, hay un bombardeo de citoquinas. ¿Por qué? Porque es algo que es extraño que está atacando a las células de nuestro cuerpo. Y eso es lo que ocasiona que haya este problema a nivel respiratorio y que las personas que tienen el virus tengan problemas al respirar. Ahora, debemos tener un sistema antiinflamatorio también, que es lo normal en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces al tener una mala alimentación, no estamos fortaleciendo esa parte antiinflamatoria. Es decir, eh, tenemos moléculas precursoras de inflamación, pero no tenemos moléculas precursoras de antiinflamación que bloqueen esto. Y de hecho hay muchas otras enfermedades que se desatan por este desequilibrio que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, vuelvo y repito, lo ideal es reforzar el sistema inmunológico. ¿Cómo? Consumiendo alimentos que sean precursores de antiinflamación. Por ejemplo, ¿cuáles son los precursores? El omega 3, por ejemplo, que se encuentran en algunos alimentos como eh, el, la sardina, los atunes, en algunos aceites como el aceite de canola, el aceite de ajonjolí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros en América en general, tenemos una alimentación proinflamatoria. Sí, a diferencia de países como por ejemplo Europa, que tienen una alimentación mediterránea, ellos tienen una alimentación que refuerza su parte antiinflamatoria. No sé si me estoy haciendo entender. Eh, y de hecho hay investigaciones que dicen que en América la relación, el equilibrio inflamatorio con el antiinflamatorio está muy elevadísimo. Nosotros tenemos un constante sistema inflamatorio activado y eso desencadena una serie de enfermedades, no solo eh, empeora, por ejemplo, en el caso de la infección por SARS-CoV-2. Entonces, eso también es importante recalcar, creo que es importante mencionarlo también a la comunidad, que haya un equilibrio en la alimentación, que se consuma alimentos que son antiinflamatorios. Antiinflamatorios, justamente Eso es riquísimos en omega riquísimos 3. en omega 3. Y entre esos también está el jengibre, la cúrcuma, algunos otros que podemos utilizarlos en nuestra alimentación diaria, Claro, que ¿sí? puede ser como complemento, para alinear algo, como para poner una Exactamente, sopita, alguna cosa. Pero ahí exacto, es cuando ya entramos con el doctor Vacas, porque como él nos decía, el jengibre también en grandes en exceso. cantidades no es recomendable ni tampoco directamente. Doctor, Como todo, ¿no? Si todo es en exceso, también va a ser malo. Si es en deficiencia, también va a ser malo. mm, Eso es. listo. Doctor Vacas, entonces, ¿qué podríamos consumir nosotros como algo alternativo? Claro, para combatir, para ayudar al sistema inmunológico, más no para la cura. César, permítame hacer una pequeña preámbulo antes de contestar su pregunta. Y quiero referirme a datos estadísticos del comercio internacional de plantas medicinales para poder visualizar cómo, en qué cantidad el mundo y el Ecuador también utiliza extractos, en general, extractos herbales y productos naturales. Eh, Déjeme decirle que primero son cifras que no son fáciles de obtener,
pero sí hay que tener claro de que la industria ha ido creciendo vertiginosamente. Mire usted, por ejemplo, que en el año 2000 se gastaron en los Estados Unidos 17.000 millones en medicinas herbales tradicionales. Aquí no está incluido el tema del cáñamo medicinal. En el 2003, la OMS estimó que el mercado mundial anual de medicamentos herbales por un valor de 60.000 millones de dólares. Para el 2012, se informó que la industria global solamente de la medicina tradicional china movió alrededor de 83.000 millones de dólares. Y en la actualidad, el mercado mundial de plantas medicinales bien podría llegar a superar los 110.000 millones de dólares. Entre otros temas, porque hemos registrado un aumento significativo del uso de plantas por la pandemia de la COVID-19. En el Ecuador, ¿cuánto se mueve al año? Está aproximadamente en alrededor de los 80 millones de dólares. Y entendería, porque no tengo ya datos actuales, entendería de que esta cifra ha subido vertiginosamente también por el uso, obviamente, de productos de varios tipos de productos que se buscan en el mercado. En Amazonía ecuatoriana hay al menos unas 3 o 4 plantas que han sido las más utilizadas. Jengibre, verbena, liustinda o bola o bala de cañón. Esta liustinda, a propósito, es una planta que tradicionalmente la corteza ha sido utilizada para combatir enfermedades antivirales. También se ha utilizado y mucho algunas plantas, como por ejemplo algunas piperáceas, como estas que se llaman de la familia Piper aduncum. Entonces, este conjunto de plantas, en la sierra hemos venido utilizando lo que es ajo, cebolla, eucalipto para el tema de vaporizaciones que alguna vez comentamos con usted, César, en donde obviamente ha habido como una depredación, así por decirlo así, de los árboles que hay en general y pocos relictos que a veces quedan. Y obviamente la gente comienza a sacarlos así sin sin control alguno. En la costa, por ejemplo, he visto yo el uso de algunas plantas, en especial estas que se llaman las dulcamaras. Entonces, hay una variedad de plantas en general que se vienen utilizando eh, a nivel de ventas de plantas crudas, como decía hace un momento, y que han servido como temas de infusiones y también para temas de vaporizaciones, en especial, por ejemplo, eucalipto. En la China hay 2 productos que son emblemáticos. Hay varios en realidad en la China. Pero hay 2 productos que son destacados, que se denomina el uno Liguan Qihui, que contiene alrededor de 13 hierbas, entre esas, por ejemplo, la rodiola, y otro producto que se llama el Jiwan Kiwan, que fue desarrollado durante el brote de H1N1 en el 2009. O sea, este producto ya lleva ya un buen tiempo de usos de algunos tipos de plantas, en las que se incluye, por ejemplo, la menta, el regaliz y la madre selva. Hay unos estudios que se han hecho, por ejemplo, en la misma China, en donde durante el proceso de pandemia, eh, la gente se volcó a la utilización de plantas medicinales, especialmente la medicina tradicional china y la venta de estos productos. Entonces, de una manera, digamos, muchas de esas plantas son plantas silvestres, no son plantas cultivadas. Entonces, se volcó a utilizar este tipo de productos, de plantas, de extractos, de jarabes, de pócimas en algunos casos, podríamos decirlo así.
Y hay unos datos estadísticos bien interesantes en donde se menciona que durante toda la pandemia, en donde hubo más fuerza, marzo, abril, mayo, el 90% de, de la población china, o sea, estamos hablando fácilmente más de 1.000 millones de personas, utilizaron algún tipo de planta medicinal. Entonces, esos datos son datos que permiten, como digo, visualizar que la gente en todo este proceso, si bien estamos hablando en algunos casos, no de temas científicos propiamente, si bien hay investigación científica, pero la investigación científica llega a un punto y de ahí elaborar ya un producto natural de uso medicinal, eso ya es otro tema. Entonces, estos productos naturales de usos medicinales, en la mayoría de los casos, no tienen la evidencia científica adecuada y obviamente, pues vamos a hablar de que hemos entrado en el campo de la pseudociencia. Pero, ¿cuánta cantidad de gente? Porque la ciencia también tiene límites. La ciencia tiene límites. Las plantas medicinales también tienen sus límites. Pero durante todo este proceso, las que han aportado a la humanidad un importante complemento de mejoría y de sanación en muchos casos que no son reconocidos, estas son las plantas medicinales. Igual, seguimos con el tema Se, de... fue, Sí, se ahí, me ahí fue creo que la señal, estamos. perdón, Ahí César. sí, Ahí ahí estamos. estamos. Ya. Entonces, en ese sentido, eh, ¿cuánto han contribuido las plantas? Muchas de estas, acordémonos, por ejemplo, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, las plantas han servido para la elaboración, no todas, obviamente, pero un porcentaje alto, ha servido para la elaboración de medicamentos que en los actuales momentos se los vende en el mercado. Entonces, en ese sentido, como digo, en el Ecuador hay varios productos, no voy a mencionarlos, son productos y fitofármacos, pensará que yo tengo algún tipo de relación comercial con ellos, de ninguna manera, pero hay productos en el Ecuador que en los actuales momentos se los está vendiendo porque el Ecuador no es ajeno al uso de plantas medicinales. Somos un país y especialmente en las zonas rurales, son zonas en donde hay una fuerte tendencia al uso de plantas como preventivas. Acordémonos que de 7 de cada 10 ecuatorianos utilizamos plantas medicinales como atención primaria de salud. O sea, temas de dolores, pues siempre se recurre a la manzanilla. Temas de cicatrizaciones, pues recurrimos al matico. Y así podríamos ir nomando. Ahora, en la actualidad, existe, por ejemplo, el tema de la guanábana, que se trabaja, por ejemplo, para temas de cáncer. Pero eso no es todo con la guanábana. La guanábana tiene un sinnúmero de, de, de patologías que podría curar, mejorar. Entiendo de que en este sentido falta mucho por investigar en el Ecuador todavía. Perdone que le interrumpa. Y de hecho, bueno, es muy comprobado que estas plantas tienen principios activos que tienen componentes muy poderosos, antiinflamatorios, expectorantes, antivirales, como ya mencionamos. Y claro, es muy interesante investigar a cada una de estos porque lo que se sabe de las plantas realmente no es ni un 10% de lo que realmente nos están aportando y nos podrían aportar a la salud, ¿no? Así es. Mire, por ejemplo, que en el caso de la cascarilla, otra planta que también se ha utilizado y muchísimo durante todo este proceso, que es la cascarilla, un árbol que por cierto es el árbol nacional del Ecuador. Se los encuentra en los flancos occidentales y orientales de la cordillera. Y hay pocos relictos, hay varias especies. En el Ecuador tenemos 12 especies de cascarillas. Entre esas, la más utilizada para el tema malaria en la época
de años atrás, contribuyó mucho, por ejemplo, al tema cascarilla, porque obviamente esta es una precursora de algunos principios antimaláricos. Hay que entender de que la cascarilla tiene quinina, entre otros alcaloides, obviamente, que han contribuido y contribuyen al tema malaria. En los actuales momentos hay una fuerte tendencia también de algunas instituciones académicas de proteger a la cascarilla. Y se menciona, he visto yo, la cascarilla no cura el coronavirus. De alguna manera para llamar la atención, porque caso contrario, los pocos relictos de árboles que tenemos de eso, pues la gente si es que está en un área que no es privada, pues simplemente los van a ir a talar y los van a Es utilizar. que justamente se hizo esa propaganda con el tema de la hidroxicloroquina. Entonces hablaba mucho de que era el precursor, era la cascarilla, entonces todo el mundo empezó a buscar cascarilla para Así es. batirse de eso, ¿no? Había usted nombrado, doctor, a la guanábana, y aquí tenemos, bueno, Gaby, pues justamente trabaja en el tema de guanábana. Ustedes, ¿qué propiedades nomás le han encontrado, por ejemplo, a la guanábana, estimada Gaby? Bueno, básicamente la planta como tal tiene, bueno, un sinnúmero de propiedades. Puedes utilizar de la planta como tal, la fruta, las hojas, las semillas y la raíz. Cada una de estas partecitas de la planta tiene diferentes funciones al momento de que la persona las consume. Netamente, un poco enfocándonos en lo que hemos estado conversando como efecto medicinal, nosotros lo que hacemos es utilizar las hojas. En las hojas hay un componente, un compuesto que se llama cetogenina, que, bueno, al momento de ingresar al organismo, lo que hace es tener efectos anticancerígenos. Hay estudios que se han hecho con esto, antidiabéticos también. Obviamente, en todo el tema del vasto mundo de las plantas, uno no puede hablar de que un producto natural te va a curar o tal enfermedad o tal padecimiento, porque estaríamos mintiendo. Lo que hacen todos estos eh, elementos naturales, plantas, frutos, semillas, lo que hacen es coadyuvar o apoyar un tratamiento regular, hablando así como de medicina occidental. Entonces, lo que nosotros hacemos con el tema de la infusión es básicamente enfocarnos en estas dos enfermedades crónicas catalogadas así por la OMS y que también están relacionadas con el tema de la alimentación. Obviamente hay casos en que son hereditarios el tema de las enfermedades, hablándote de cáncer y diabetes, pero sí hay estudios también que determinan que las condiciones de ciertos sectores poblacionales por, qué sé yo, llámese un consumo excesivo de papa fertilizada o un consumo excesivo de algún alimento que tenga demasiada fumigación, también desencadena ciertas enfermedades y ciertas patologías. Entonces, nosotros vamos enfocados básicamente en un cambio de estilo de vida. Ahorita con este producto, obviamente que lo tenemos en el mercado, pero la idea y por el motivo por el cual nosotros iniciamos con este emprendimiento es básicamente cambiar el chip en las personas de que debemos volcar los ojos hacia la alimentación saludable. Y ahí coincido con los dos panelistas. El tema del sistema inmune no solo por lo que estamos viviendo ahorita como humanidad, sino por toda la vida de una persona. Nosotros debemos alimentarnos bien todo momento, no solamente por evitar ahorita el contagio o la gravedad del virus como tal en nuestro cuerpo, sino porque si es que uno se alimenta bien, uno consume, como siempre les digo a las personas que llegan a nosotros a través del producto, la calidad de vida de una persona en todas las etapas que va teniendo como ser humano se va diferenciando porque qué es lo que ingiere, qué es lo que le entra por la boca. Entonces, hay un poco sí, es interesante conocer qué es lo que nosotros tenemos como Ecuador.
El país es mega diverso y hay un sinnúmero de plantas, de árboles que nos ayudan con el tema de mejorar nuestro sistema inmune, pero también un poco acotando con lo que mencionaron los panelistas, yo tengo por llamarlo así, una recomendación en el momento de consumir o no las plantas o ciertas plantas medicinales. Por lo general, dependiendo de la zona donde nosotros vivimos, sea costa, sierra u oriente, hay ciertas plantitas que se dan en ciertas zonas. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Ambato, pero hay plantitas que se dan en los ríos. Por ejemplo, hablando de la guanábana se da en climas cálidos sobre los 700 metros a nivel del mar, es decir, costa u oriente. Entonces, si es que yo deseo consumir las hojas de la guanábana y estoy en la ciudad de Ambato, debo solicitar a algún amigo, algún familiar o en este caso alguna empresa que me venda ese producto. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes ir a un mercado y puedes encontrar a tu caserita que tiene ahí su puestito con estas hojitas y que te las puede vender. Entonces, o puedes tener algún familiar que te lo puede enviar por transporte, como sea. El tema es que en las cadenas de abastecimiento que nosotros tenemos, nosotros hemos detectado por el emprendimiento que tenemos que al menos hay 4 escalones hasta que la hojita llegue hacia el consumidor final. Es decir, pasó por 4 manos. ¿Y qué es lo que pasa? La hojita llega contaminada, llega oxidada y ya las propiedades que uno quería consumir son básicamente nulas. Entonces lo que te estás tomando es un placebo o incluso te puedes llegar a contaminar porque las personas no tienen ese conocimiento de desinfectar bien o de cuidar la hojita como tal. Por lo general ya las hojas que uno puede consumir, hablándote de este espacio, ya están oxidadas y mucho más contaminadas. Entonces, sí es un poquito delicado este tema de saber de qué fuente vienen, porque por más que sean plantas o medicina natural, nosotros sí debemos tener esa responsabilidad de saber qué es lo que me estoy consumiendo, qué es lo que estoy llevando a mi organismo. Entonces, esa es una recomendación que nosotros siempre les hacemos a nuestros clientes y en general a la comunidad, porque no es solo el tema de consumo, plantas o productos naturales, sino que también sepamos cuál es el origen, de dónde vienen y también con mucha responsabilidad saber qué tipo de alimentación o qué tipo de plantitas se pueden consumir, porque muy bien dijeron los panelistas, hay tanta desinformación que lo que le funcionó a fulanita de tal, lo quiero yo incorporar a mi ingesta diaria y no sabemos cómo es el proceso fisiológico de la planta. Entonces, en eso yo sí soy muy enfática. Debemos, con toda la información del caso, leer, preguntar, conocer, porque no es solo el hecho de coger y arrancar la hojita o de coger y talar un arbolito o cortar una parte de la rama de la planta. O sea, eso es como súper desde la perspectiva del tema social irresponsable. Entonces también es un llamado a que no solo estemos escuchando esa información de que consume esto, prueba esto, esto te hace bien, sino que también seamos conscientes con qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza. Gracias, Gaby. Liz, querías acotar algo más sobre este tema y claro, uno tiene que cuidarse también en lo que come para no, eh, no caer posiblemente en esto que te dicen, ¿no? A mí sí me hizo bien, entonces dele nomás, ingéstese nomás de lo que pueda. Y ahí es cuando Total, también no se puede, en vez de curar algo, estamos metiéndonos en otro problema. totalmente. Y bueno, claro, es la desesperación también de las personas que ya han adquirido la enfermedad, de no saber cómo curarse. Y bueno, todos sabemos que los virus cumplen un ciclo. Ingresan a las células, se replican y va a llegar un punto en que ya va a atenuarse el virus, nuestro sistema inmunológico
a generar estos anticuerpos contra el virus y se va a ir quitando los síntomas, la sintomatología, ¿no? El tema y el problema es cuando las personas se agravan, su sintomatología se agrava. ¿Y qué es lo que pasa y por qué a algunas personas sí les dan muchos síntomas, a otras personas muchas veces es asintomática o incluso? Yo creo que realmente esto debe estar muy, muy relacionado con el tema del estilo de vida. Porque de hecho se sabe y ya hay estudios que enfermedades crónicas o personas que tienen enfermedades concomitantes eh, tienden a empeorar, ¿no? Con el virus. Entonces, y me pareció bastante interesante lo que dice Gaby sobre el tema de tener esta conciencia de el consumo y de tratar de conocer, buscar información que realmente nos sirva, cómo consumir estas plantas medicinales. Y vuelvo a repetir, y nuestro país es un país muy, muy diverso. Tenemos tanta variedad, tanto de alimentos como de plantas, que otros países no lo tienen. Y eso debemos aprovechar y tener esta alimentación balanceada, esta alimentación variada, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a nuestro plato de sopa, a nuestro plato de arroz, y eso es todos los días. Pero ¿por qué no agregarle variedad a esto, a lo que nosotros digerimos? Porque, como siempre digo, nosotros somos lo que comemos y nuestro estado de nuestra salud, nuestro estado físico también, todo depende de lo que nosotros nos estamos ingiriendo. Y de hecho, bueno, yo siempre en mi alimentación no tomo jugos azucarados, yo tomo infusiones, de hecho, en las comidas, después de las comidas, que sé que a la final estas plantas tienen propiedades que van a ayudarle a mi cuerpo, propiedades antiinflamatorias, repito, propiedades antivirales, propiedades que ayudan a mejorar nuestro sistema corporal, ¿no? Justamente Eso es. esa es una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso, como experiencia personal, nosotros dejamos de tomar los juguitos después de la comida y ahora lo que tomamos es agüita, o sea, infusiones justamente calientes, porque también escuchamos algún rato de que lo caliente es bueno tomar justamente para evitar el virus, pero al mismo tiempo, como bien dice Liz, pues lo que estamos haciendo es consumiendo, pues obviamente las, eh, las plantitas como para que también nos mejoren la salud. Doctor, Los principios activos que tienen estas plantas. Ujú. En general, sí. Totalmente. En general, sí, como dice Liz. Es decir, y no estamos hablando de ayer, Ujú. estamos hablando de probablemente cientos de años que hemos venido utilizando estas infusiones, que generalmente se las hace de las hojas. Las decocciones, en cambio, que son, solamente para aclarar al público, las decocciones que son más bien hervir, eso, el hervir, eso se utiliza más bien en general para temas de cortezas, a veces semillas duras, en fin. Entonces, y las vaporizaciones, obviamente, que ayudan muchísimo en el tema de lo que es el sistema respiratorio. Me estaba acordando ahorita que estábamos hablando de la guayusa. La guayusa es una planta que se utiliza en Amazonía eh, como bebida diaria, en realidad. Cuando uno va a comer en cualquier lado, siempre le pasan su agüita de guayusa. Y la guayusa tiene una particularidad. eh, eh, Tiene gran cantidad de antioxidantes, algo parecido a la guanábana también. Ayuda muchísimo en el tema este de lo que es el tema del sistema inmunológico, infecciones en general, la guayusa, digestiva, ¿no es cierto? Entonces, ayuda y mucho, es una de las plantas que más se consumen en general en la Amazonía. En la costa sí existen en Esmeraldas colecciones de guayusa, pero
no le dan mucha, no tienen uso en realidad. La guayusa no tiene uso en la costa, sino más bien en Amazonía. Y hay tratados en general, porque recordemos que los tratados de la medicina europea, asiática, nos llevan mucho tiempo en realidad. Y hay tratados en donde estas aguas de infusión en la Edad Media se utilizaba para casi todo, para todo. O sea, desde dolores, por ejemplo, por cólicos menstruales, hasta procesos más avanzados como, por ejemplo, una sífilis. O sea, se utilizaba siempre de todo, lavados, cataplasmas, eh, lavados de asiento, baños corporales, en fin. Entonces, las aguas de vieja en realidad funcionan y funcionan bastante bien. Creo que alguna vez habíamos hablado sobre el tema de utilizar no más allá de 1 gramo, máximo 2, que es lo que viene un sobre de té, ¿no? Dependiendo la marca y dependiendo las empresas. Esa es una cantidad suficiente como para que los principios activos nos podamos beneficiar de estos. Eh, entonces, el tema de las agüitas no son tan solamente como para temas digestivos, sino en general, uno cuando va a una hierbatera del mercado, fácilmente una hierbatera se conoce fácil unas 30, 40 plantas que las tiene a la venta. Y de estas, pues el uso es muy beneficioso. Mire, solamente recordemos que en general todas las plantas son buenas. Nuestras mascotas, cuando están con procesos de vómito, por ejemplo, nuestros perritos, ¿qué es lo que comen? Hierba, Pasto, hierba, Hierba. pasto. pasto. Y Y con eso, eso, y eso es un tema instintivo que tienen los exactamente, sí. animalitos. Entonces, el poder medicinal de esta planta contribuye, por ejemplo, a que mejoremos en este sentido. Obviamente que hay que tener en cuenta, y voy a referirme siempre al tema de que todo es veneno y lo que es o no es depende de la dosificación. Siempre hemos conversado sobre esa realidad. La toxicidad depende de la dosis. Exactamente. Entonces, hay ciertas plantas que debemos tener ciertos cuidados, porque en algunos casos son plantas que tienen ciertos principios activos que podrían poner en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, la borraja, una planta que se utiliza mucho en el tema de lo que son fiebres. Pero esta borraja tiene alcaloides hepatotóxicos, de tal suerte que si usted tiene consumos permanentes y durante meses o años de borraja, pues simplemente en algún momento de su vida le dará una cirrosis, sin haber consumido nunca una copa de alcohol. Entonces, hay que tener cuidado. Igualmente con otras plantas, por ejemplo, cuando existe usos de tratamientos con corticoides, en general no quedan bien algunos tipos de plantas. Por ejemplo, voy a dar una que, ya que hablamos tanto del sistema inmunológico, la uña de gato, por ejemplo, consumo de uña de gato, sea en extracto o sea simplemente en infusión de la corteza, pues no le va a quedar bien porque hay unos efectos medicamentosos indeseables, digamos así. Otra de las plantas y que sirven mucho en los actuales momentos para el tema del coronavirus, en el tema sistema inmunológico, es la equinacia. Las equinacias, pues uno puede conseguir ya productos elaborados en cualquier marca en farmacias y boticas de todo el Ecuador. Entonces, esto de decir de que los ecuatorianos usamos 7 de cada 10 plantas medicinales, como lo dije hace un momento, es justamente porque son muy efectivas en el momento de hacer algún tipo de tratamiento o curación. Obviamente como preventivo, en algunos casos, obviamente ya a través de un fitofármaco ya comprobado, se puede decir incluso sanaciones o remisiones de cáncer que podríamos hablar. ¿Por qué no decirlo así? Hay algunos productos en el mercado que han demostrado la efectividad de algunas plantas en donde pues a través de testimonios han ido demostrando y validando de su información
en el uso de patologías, como digo, graves y fatales como el cáncer. Entonces, eso es, César, lo que podemos comentar sobre estas, Ahora, sobre estas agüitas de viejas. ahora yo quisiera comentarles un poquito una experiencia que tengo con una investigación. Bueno, en la Universidad UTE se realiza una investigación que se denomina PURE, que es un estudio epidemiológico para determinar los factores de riesgo en enfermedades crónicas, es decir, cuáles son las causas que están dando estas enfermedades en la población. Nosotros intervenimos en dos tipos de poblaciones, en la población urbana y en la población rural. Y a mí me llamó muchísimo la atención la falta o la pérdida de esta cultura de consumir estas agüitas de viejas que ahora estamos hablando, porque dentro de las preguntas que nosotros les hacemos a los participantes, hay un cuestionario de alimentación para saber cómo se alimenta a la gente, ¿no? Y entre esos hay una pregunta que dice si toma infusiones o test, ¿no? Y me llama muchísimo la atención que sí hay una carencia o hay esta pérdida de la cultura que nosotros teníamos con nuestros abuelos, con nuestros padres, de tomar estas agüitas de viejas. Y yo creo que sí es importante recomendar el consumo de cosas naturales, de estos principios activos que realmente llegan a nuestro cuerpo y pueden hacer un efecto beneficioso, ¿no? Y justo es mucho más esta pérdida en las zonas urbanizadas, porque en las zonas urbanizadas, ¿qué es lo que toman? Bebidas gaseosas, colas, bebidas embotelladas, ¿no es cierto? Como estos jugos artificiales y hay esta pérdida del consumo de estas agüitas. Ahora, como un subestudio de este estudio que les estoy comentando, tenemos un análisis para ver los factores que están causando un empeoramiento en los pacientes con COVID y yo creo que sería bastante interesante incluir en este cuestionario qué plantas medicinales están consumiendo las personas y hacer una relación de si hay o no un efecto beneficioso del consumo de estas agüitas de viejas, ¿no? Es Sí, es de interesante. que hay que ir viendo justamente cuáles son. Acá, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? Claro que no tiene mucho que ver con el tema, pero aprovechando que está aquí la Gaby y el doctor, por el tema de las plantas, nos dice una persona que si se tiene artritis reumatoide deformativa, ¿qué plantas no se deberían usar cuando se tiene control médico? ¿Qué agüitas no se deberían tomar? A ver, el tema es, a ver, artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, vamos a tener exacerbado el sistema inmunitario, va a estar Ujú. exacerbado. Y tomar aguas ya dije hace un momento, de uña de gato o de equinacia, no va a resultar, o sea, de equinacia no, porque ya viene en eso elaborado en pastillas, pero no va a resultar bien porque va a subir aún más lo que ya está de por sí exacerbado. Entonces es contraindicado en realidad utilizar cualquier tipo de planta que sirva para mejorar o elevar el sistema inmunológico en este tipo de enfermedades, no solamente artritis, también puede ser lupus. Todas aquellas autoinmunes son procesos complejos que se necesitan más bien de un especialista, un naturópata o una persona que se dedique a la investigación en medicina herbal para poder sugerir algún tipo de medicina herbal que pueda ayudarle y favorecerle en ese sentido. Listo, muchas gracias. Listo, como para ir finalizando, entonces, sí existen los suplementos alternativos para combatir, pero no son medicinas, o sea, no es algo que les va a curar, sino que simplemente es algo para prevenir y para estar preparados para, si es un caso van a contagiarse, si se contagian, entonces estar preparados con las defensas altas, con el sistema inmunológico
preparado. Gaby, tu mensaje final a la ciudadanía, por favor. Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad, César. Y bueno, básicamente decirles que es importante conocernos, conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo que estamos llevándonos a la boca. Ahorita no solamente por el tema, bueno, ya estamos viviendo en la mitad de una pandemia, pero no solamente volcar por este momento la preocupación de lo que estamos ingiriendo, sino cambiar el estilo de vida de lo que nosotros llevamos a nuestra boca. Y por eso es importante, y bueno, coincido con Liz, eh, evitar los alimentos procesados, las azúcares refinadas, los fritos, todas estas comidas que ahora vienen que son obviamente ricas al paladar, pero que tienen gran cantidad de sodio porque son enlatadas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros cuidamos lo que nos estamos llevando a la boca, considero que sí vamos a mejorar nuestra salud, nuestro sistema inmune y por ende nuestro estilo de vida. Y eso obviamente va a ser nuestro escudo protector ante un COVID y ante cualquier otra enfermedad o virus que pueda aparecer, porque nadie está exento de enfermarse. Entonces, esa es mi invitación a que analicemos bien, nos informemos qué es lo que estamos consumiendo, no por el tema de que es fácil o que está más accesible, yo lo voy a consumir como una gaseosa, por ejemplo, sino volcarnos a lo que tenemos, o sea, no es nada difícil atrás de mi casita o incluso ahora venden estos huertos que son súper facilitos de hacerlos y tener ahí en mi casa, no sé, un llantén, una manzanilla, una hierba luisa, una cola de caballo, que son plantitas que nos ayudan, como lo hacían antes nuestras abuelas, a manejarnos en estas dolencias que son leves, que podemos tener, pero también, por ejemplo, para mantenernos con todo nuestro sistema bien. Entonces, esa es nuestra invitación y que la gente esté tranquila, que esté relajada. Este tema también de estar con angustia, con estrés, desencadena el tema de disminución de nuestro sistema inmune y por ende, obviamente, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana y la gente está con esa ansiedad. Eh, Invitar a que también estemos más tranquilos, más a gusto con lo que estamos viviendo ahorita, porque es difícil cambiar la situación que estamos viviendo, pero sí se puede controlar. Entonces, eso sería nuestro mensaje, una invitación a que nos cuidemos y, y estemos mejor en comunidad. Listo, muchas gracias, Gaby. Liz, tu mensaje final a la ciudadanía. Bueno, sí, comparto con lo que dijo Gaby totalmente. Lo importante ahora mismo en esta época de pandemia es mantenernos tranquilos, tener las precauciones debidas, protegernos, evitar el tener contacto con personas que no sabemos qué exposición han tenido, el lavarnos las manos también, el evitar consumir estos productos que nos dicen, como he escuchado muchísimo, y bueno, es algo polémico también, el dióxido de cloro, que a la larga, si nosotros excedemos en el consumo, pueden afectar y dañar las células de nuestro tracto respiratorio, o el consumo excesivo de ajo, como dijo Omar, o bueno, otros tratamientos que sí, dicen que a uno le funcionó, pero si nosotros eh, manejamos esto sin el debido cuidado, sin la debida precaución, podemos más bien dañar nuestro organismo, empeorarlo, desequilibrar nuestros órganos, nuestro tracto digestivo, nuestra flora intestinal, entre otros problemas que puede desencadenar, ¿no? Y a la larga, no sabemos si esto está causando peores efectos como un cáncer, por ejemplo, que podría causar el dióxido de cloro. Nada, una alimentación balanceada, una alimentación saludable. Lo que siempre recomiendo es que el plato que nosotros nos llevemos o ingiramos sea bastante colorido, ¿no? Porque los colores, qué sé yo, un tomate, una remolacha, unas espinacas, un brócoli, eso son propiedades y principios antioxidantes que van a proteger a nuestras células de agentes oxidantes que estén dañándolos. Entonces, esa es mi recomendación. Tomar vitamina C, por ejemplo, que refuerce el sistema inmunológico también. De manera natural, no es necesario que se consuma. También hay otras
recomendaciones como la megavitamina C que sé que se inyectan. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que en el cuerpo no se retiene, se va en la orina. Entonces, ponernos una superdosis de vitamina C para mí es innecesario. Lo importante es consumir de manera diaria vitamina C que se encuentra en muchos alimentos que podemos consumirlos a diario y que tranquilamente nos dan las propiedades necesarias de nuestro cuerpo. Eso. Muchísimas gracias por la invitación y eso es lo único que yo puedo aportar en cuanto a mis conocimientos sobre alimentación saludable. Listo, muchísimas gracias, Liz. Doctor Vacas, un mensaje final hacia la ciudadanía. No existe hasta el día de hoy una cura definitiva para el coronavirus. Todos aquellos que salen como salvadores de esta enfermedad con pócimas, con jarabes, con extractos, con productos, obviamente investigando de qué se trata, lo que podemos decir es que habrá un tratamiento, pero no una cura definitiva. Muchas de estos temas están relacionados con el tema comercio, marketing, y que nos inundan la cabeza y nos llenan de que tal producto, tal planta, tal vitamina, tal cosa va a sanarnos del coronavirus. Eso no es cierto. Siempre hay que un poco leer, revisar, ahora que tan fácil poder googlear y poder entender de alguna manera sobre determinado tipo de beneficios o no que tienen las plantas medicinales. Hemos mencionado durante toda esta charla, este conversatorio, algunas plantas. Nuevamente insisto en que el uso de plantas crudas en muchos de los casos más bien son perjudiciales, no son beneficiosas. Y para, para esto debemos también igualmente revisar páginas donde haya información válida, porque en Internet también uno encuentra De a todo. veces información basura y que nos podría de alguna manera no darnos una información correcta y vamos a entonces no saber qué mismo hacer. Entonces, las plantas beneficiosas, una maravilla, en realidad. Las plantas nos acompañan, las plantas muchísimos cientos de millones de años aquí en la Tierra, tienen una genética espectacular, tienen principios activos, alcaloides, flavonoides, terpenos y una serie de elementos que ayudan, contribuyen. En algunos casos ya tenemos productos y fitofármacos que ya son validados científicamente y que se los venden en el mercado, no solo ecuatoriano, sino en el mundo, para determinado tipo de afecciones, tratamientos, patologías, y que no consumamos aquellos que pues básicamente a veces ni siquiera cuentan con registro sanitario o de dudosa procedencia, digamos así. Entonces, las plantas son beneficiosas siempre y cuando sepamos utilizarlas en las cantidades que ya hemos mencionado. Las vaporizaciones, obviamente, no solamente de eucalipto, sino de otras plantas, ayudan, pero no van a esto a ser la solución definitiva. Así que ese es el mensaje que puedo darles para Claro, que la gente no esté de alguna forma creyendo de que va a tener un producto de que probablemente le va a salvar la vida. Más exactamente. bien, Sí, más bien, César, y en ese sentido recojo lo que ya dijo Liz y Gabriela, todas aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer en el día a día, no solamente ahora por pandemia, lavarnos las manos, utilizar mascarilla, no hacer visitas innecesarias, ¿no es cierto? Farras y fiestas que normalmente ahora pues han recrudecido en los actuales momentos, porque eso no solamente daña a ese grupo de personas que están dentro de, ese, de este momento, sino en general es a la sociedad. Y obviamente el tema del coronavirus se va a ir deteniendo y no vamos a poder salir de esto sino a mayor tiempo porque es así. Entonces hay que sujetarse a lo que el gobierno y las autoridades, en este caso de salud, mencionan para que podamos
salir adecuadamente de esta lamentable y triste situación que vivimos los ecuatorianos y el mundo entero. Exactamente, y yo digo, me uno a lo que dijeron los tres, pues, y como conclusión de este panel, pues obviamente hay que tener cuidado, sí, con la salud, no hay que desesperarse y obviamente hay que cuidarse más. No hay que escuchar a aquellos que les lanzan la cura o el efecto milagroso de algo que alguien se haya tomado como algo que sea cierto. Como bien decíamos, y inclusive les cuento que nuestro canal, inclusive de YouTube, ha sido sancionado por haber puesto unas dos entrevistas a aquellas personas que defendían cierto producto. Eh, Esto no con el afán de hacerle propaganda, sino que para que la ciudadanía se informe y que vaya viendo cuáles son los efectos de estas cosas. Pero en fin, hay cosas alternativas, hay suplementos alternativos que lo que te van a ayudar es a cuidarte mejor. Es beneficioso todo lo que nos han dicho acá. Agradecemos a Gabriela de Expo Nature, al doctor Omar Vacas y también a Liz Ponce de la Universidad UTE. Muchísimas gracias a las personas que se comunicaron y nos pusieron sus comentarios y nosotros estaremos ya más adelante con más programación aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Muchísimas César, Gracias. muy amable la invitación.